si nos tomamos un café? Me da muchísimo gusto tomar esta taza de café, incluso con un poco de vino, con mi buen amigo Joaquín Ferrer, sommelier. Qué gusto verte y qué gusto que nos tomemos una taza de café juntos y también aprovechamos con una buena copa de vino. Ya sabes que los sommeliers nos encanta tanto los puros como el café, como el vino. Entonces, muchísimas gracias por haberme invitado. Es un placer siempre estar contigo, me divierto muchísimo. Entonces, vamos a ver si conseguimos transmitirles algo del mundo del vino, ¿no? Aprendemos también contigo. ¿Y qué es esto que traes aquí, Joaquín? Ah, mira, esto se llama el tastavín. Esto tiene mucha historia. Si se fijan, normalmente los sommeliers, el símbolo del sommelier es el tastavín. Siempre lo traen colgado aquí, si van a un restaurante así medio fresón, siempre traen muy elegante. Un tastavín, elegante. Oye, entonces siempre traen un tastavín. Este tastavín viene desde hace mucho tiempo, la historia dice que los reyes en la Edad Media utilizaban unos probadores, es decir, había un señor que probaba el vino. Ok. Entonces, el vino siempre estaba abajo en las bodegas, y como las bodegas no tenían electricidad, aquí siempre iba una vela para poder ver, y aquí servían el vino de la prueba. Entonces, ¿por qué probaban el vino? Había dos razones principales. Una, para probar si estaba bueno, y la otra, por si estaba envenenado, porque antes las guerras eran de otra manera. Entonces, había muchos envenenamientos, muertes por envenenamiento. Entonces, el probador probaba el vino antes de la fiesta para ver la reacción que le hacía. Primero si estaba bueno y la otra si estaba mal el vino o envenenado. Entonces, esto es un símbolo de cómo nos sacrificamos los sommeliers probando los vinos. Wow. Antes de... Y es, o sea, es parte también de tu cargo, ¿no? Te lo dan cuando tú ya te conviertes en un sommelier. Tú te conviertes en un sommelier y es un símbolo del sommelier. Cuando ya tienes el título de sommelier, pues te dan tu tastavín como símbolo de que sabes un poquito de vino. ¿Y qué es ser un sommelier? ¿Cuál es tu función? Mira, el sommelier, en el mundo del vino hay tres tipos de personajes, como si dijéramos. Está el agricultor, que es el que pues cosecha la vid, la uva, está pendiente del campo. Está el enólogo, que es como si fuera el chef, el que hace el vino. Entonces, es el que decide qué uvas va a utilizar, cuándo las va a recoger, qué mezcla de uvas va a hacer, si las va a hacer un vino joven o las va a guardar en barricas para que críen durante un tiempo. Es como el que hace la fórmula de hacer el vino. Ese es el enólogo. Y al final está el sommelier, que es el que está entrenado para percibir aromas y sabores y explicarle a un comensal el vino que hizo el enólogo. Pues sí, más o menos. Qué importante también entonces es tu función. Es muy importante porque muchas veces se desconocen muchas cosas del vino y un sommelier te puede ayudar con una serie de consejos para que el vino que tú tomes sea el que más te gusta y el más adecuado para tus gustos personales, ¿no? Vámonos desde un principio entonces con el vino. ¿Cómo hacemos esta diferencia? ¿Cómo sabemos que un vino es bueno o no? Mira, si no sabemos nada sobre el tema, ¿qué es lo que nos recomiendas a la hora de llegar, por ejemplo, a un supermercado? Bueno, yo empezaría explicándole un poco a la gente cómo se hace un vino. Voy a intentar resumirlo en 2 minutos. Perfecto, para que desde ahí ellos entiendan un poco más y les ayudemos luego a leer una etiqueta del vino. Para que cuando estén delante del supermercado o en un sitio donde vayan a adquirir una botella, si van a una cena o si quieren comprar para ellos mismos y el consumo de un vino y no saben y no han empezado a tomar vino, les sea mucho más fácil y mucho más agradable empezar. Es como también la cerveza. Cuando estabas empezando a tomar cerveza súper amarga y dices, esto cómo les puede gustar a los adultos, ¿no? Y después cómo la sueltas, ¿verdad? Entonces, siempre nosotros recomendamos que el consumo del vino y del alcohol sea siempre con moderación. Es una parte importante que no lo hemos dicho, pero siempre hay que mandar el anuncio para la gente, que esto es para disfrutarlo y no para abusar de él, ¿no? Pues el vino tiene un proceso muy natural y lo primero es la vendimia. Recogen la uva de la cepa del viñedo y lo llevan a la bodega. Para nosotros la bodega es donde elaboramos el vino y donde lo guardamos. Una vez que está en la bodega, hay una cosa que es despalillar el vino, que es quitarle el raspón, que es el arbolito que trae el racimo, porque ese raspón, si lo utilizas para hacer juntamente con el resto para hacer el vino, lo que haría es amargarte el vino. Entonces hay una maquinita que lo quita, va vibrando y lo quita. Y luego lo que se hace es estrujar la uva. ¿Por qué se estruja y no se pisa? Porque lo que se pretende es romper la uva, porque es muy importante la piel y la semilla. Es lo más importante para que un vino sea muy bueno, la semilla y la piel. Entonces, si tú lo rompes completamente, puedes llegar a tronar las semillas y eso también te puede llegar a dar amargor en el vino.
Entonces es muy importante solo estrujarla, romper, como si dijéramos, la uva y dejarlo macerar. Esa parte es la maceración alcohólica. Lo que hace es, macerando es dejándole un tiempo y lo que hace es el jugo, que es el mosto, antes de que se convierta en vino se llama mosto. Entonces se pone en la parte de abajo y en la parte de arriba, por gravedad, flota la semilla, la piel de la pulpa, la piel. Y la piel es lo que le da el color al vino. ¿Por qué hay vino blanco y vino tinto? Porque hay dos tipos de uva. La carne siempre es blanca. Sí. Lo que le diferencia es la piel. Cáscara. Exactamente, el ollejo que le llaman. Sí. Que puede ser tinto o blanco. Entonces, para los vinos blancos se hace con uva blanca. Y para los tintos, entonces, dejándolo macerar, ahí la piel le da color. ¿Y qué hay de los vinos rosados? Los vinos rosados, mucha gente piensa que es la mezcla de los dos, pero no, es la piel tinta, en vez de dejarlo 12 horas macerando para que le dé un color muy potente rojo, se deja 2 y se quitan. Entonces solo le aporta la aportación de color tantito y entonces quedan los rosados. Qué interesante. Entonces cuando ya tenemos eso, hay un proceso que son unas levaduras naturales que están dentro de la uva, a veces se le añaden, pero son naturales también, que lo que hace es, a cierta temperatura, como que se activan y se comen el azúcar de la uva, que tiene mucho azúcar, natural. Entonces, aquí está el azúcar y aquí está el alcohol. Entonces, estas empiezan a comérselas y empieza a transformarse ese azúcar en alcohol, hasta que no queda nada de azúcar y se quedan los 12, 13, 14, hasta 15 grados de alcohol. Entonces, cuando tenemos esto, ya tenemos el vino listo. Entonces, se separa la parte de las pieles y todo, y ya envasas si es un vino joven, o lo metes en un método de crianza, si es un vino que va a estar añejado o criado. Entonces, eso es muy importante entenderlo, y ahí tienes el vino ya. Entonces, es muy importante entenderlo para saber si estás en un supermercado qué tipo de vino vas a tomar. Hay tantos vinos y tipos de uvas y uno no sabe cuál elegir, hay diferentes costos incluso. ¿Cómo podemos hacer una buena elección de un vino no tan caro? Medio? Ajá. Hay vinos muy buenos, entre 250, 200, 300 pesos. Sí. Muchas veces no te tienes que ir al vino de 500 o 600 pesos para encontrar un vino bueno. Entonces, tú normalmente, por cierto, traje un vino para probarlo. A ver, ¿qué trajiste? Te traje un vino blanco. Yo sé que te gusta mucho el vino blanco. Yo sé que también te gusta el tinto. Sí, sí, pero esta vez elegimos un vino blanco. Porque aunque estamos medio entrando en invierno, sigue haciendo un poco de calor. Y aparte, también a la hora de meterlos a refrescar también es una clave, ¿verdad? Exactamente. Entonces, los vinos blancos normalmente, los espumosos van a -2 hasta 4 grados, los blancos van de 4 a 8 y los tintos entre 16 y 20 grados. ¿Esto puede provocar que sepa diferente? Muy diferente. O sea, la temperatura va a marcar mucho los aromas. Tú acuérdate que los aromas, un ingrediente, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de la carne. Una carne cruda, tú la hueles y no huele a nada casi. Tú la pones en la parrilla y empiezan a levantarse los aromas. La temperatura cambia los aromas de las cosas. Sí, entonces la temperatura en el vino te va a cambiar y te va a hacer abrir aromáticamente los vinos también. Si lo meto a refrigerar, por ejemplo, ¿se oxida el sabor o qué sucede? Más vale que esté refrigerado a que no lo esté. El vino lo matan dos cosas, la luz y el calor. Son los enemigos públicos del vino. Cualquiera que sea, tinto, rosado, blanco. Cualquiera. Más vale guardarlo, aunque sea tinto, en el refri y luego que se atempere y te lo tomes a temperatura adecuada, a que le agarre calor, te agarre un golpe de calor. Pero no importa cuánto tiempo esté refrigerado, no pierde... Digo, los vinos jóvenes, una vez que están embotellados, están hechos para consumir entre el siguiente máximo 2 años, porque tienen una curva de vida que va bajando enseguida. Los tintos normalmente te aguantan un poquito más, y si tienen crianza, que los guardaste en barricas o en otro método de crianza, la vida es mucho más larga. Como más tiempo ha estado criado, más tiempo te va a guardar después o va a estar mejor con el tiempo. ¿Esto hace la diferencia en el costo? Principalmente. Uno es la calidad de la uva que utilices, 2, el proceso que utilices y 3, el tiempo que guardes el vino. Tú piensas que un vino, si tú lo embarricas, lo embotellas y lo vendes, recuperas el dinero rápidamente. Si lo pones 2 años, es como si lo tuvieras guardado en el banco. Entonces, ese vino que ha estado 2 años en la barrica tiene un costo financiero. Entonces, eso también cuesta, ¿no? Y después está el marketing. El marketing también. Que te hace que sea la percepción de un vino más caro o menos caro también, ¿verdad? ¿Y cómo elegir ese vino? ¿Qué nos recomiendas para los que seamos principiantes? ¿Qué es lo que tenemos que buscar en esa etiqueta?
Mira, yo lo primero que te recomendaría, si no tienes el paladar acostumbrado al vino, es primero buscaría vinos blancos. Son más fáciles de beber. Como este. Exacto. Ok. Y intentar que los vinos blancos, no buscar vinos que sean demasiado ácidos. Porque lo más difícil es la acidez y la astringencia. Los vinos blancos no suelen tener astringencia, un poco de acidez. Si tienen un poquito de barrica, te va a ayudar a quitar esa acidez y lo va a domesticar mejor. Entonces, con un par o 3 de meses de barrica en un vino blanco, te va a ayudar muchísimo. Entonces iniciamos con un vino blanco si no somos conocedores. Es ya correcto. pasa el tiempo y nos vamos acostumbrando y vamos probando otro tipo de... Exactamente. Puedes buscar vinos tintos jóvenes que no tengan tanta complejidad y después ir aumentando la estructura y la potencia del vino. Oye, Joaquín, estamos en una bodega en donde tuestan café con tostadores. Aquí hay máquinas que hacen este arte. Sabemos que el café tiene mucho que ver también con lo que tú te dedicas. Claro. Y que también tienen notas. Platícanos de eso que también se une cuanto a los sabores. Sí, hay mucha gente que me pregunta, oye, ¿cómo puede ser que en un vino tenga aromas a durazno o en el café que tenga aromas a vainilla? ¿Le añaden vainilla? ¿Le añaden durazno? No, les voy a explicar. Todos los ingredientes, la uva, el café, tienen un perfil aromático que tienen químicamente, o sea, el café tiene 600 aromas diferentes, nada más que la nariz percibe 6 o 7. Entonces, hay unos, como si dijéramos, prioritarios o que sobresalen sobre los otros que hacen que tú reconozcas que es el café. Por ejemplo, en este vino tiene notas florales de flor de azahar, que es la flor que sale antes de que salga la naranja. Entonces dices, oye, le ponen naranja, ¿cómo está el asunto? Pues resulta que la naranja tiene en su perfil aromático, químico de la naranja, un perfil similar al que tiene esta uva por el proceso que se le hizo. Entonces, ¿qué pasa? Que comparten cosas. Entonces tú cuando lo pruebas, tienes recuerdos también a la naranja que a lo mejor te es más familiar y es más fácil que lo reconozcas. Cómo todo está conectado, es ¿verdad? ¿Cómo va el consumo del vino en nuestro país? Mira, México está creciendo increíblemente el consumo de vino. Hace 5 años se consumían casi medio litro per cápita por cada mexicano, sobre 450 mililitros. Hoy en día estamos en 950 mililitros, 5 años después. Crece un 10% todos los años el consumo del vino. Okay. Aún la cantidad de vino mexicano que se elabora en México no es suficiente para abastecer el mercado. Aproximadamente le calculamos que el 29% del vino mexicano, del vino que se consume en México, es mexicano. El resto es de otros países, principalmente de España, de Italia, de Francia, pero sobre todo también mucho de Chile. Pero México no tiene esa capacidad de producción entonces para abastecer esa necesidad de los consumidores mexicanos. Pero va para allá. El gobierno está poniendo incentivos para que la gente empiece a plantar, para subsidiar un poco y que empiece a haber más vino mexicano. El objetivo del gobierno parece ser que de esos 29% del vino que se consume mexicano llegue al 45%. ¿Y tú crees que eso se pueda lograr? Sí, yo creo que sí. Que con un poquito de ayudando un poco al campo y que la gente se anime a plantar y lo vea como un muy buen negocio, la gente con incentivos va a funcionar esto seguro. Oye, Joaquín, muchísimas gracias por estar conmigo, tomándote entre café y vino, platicando un poco de cómo podemos también tener un buen vino en la mesa y cómo te seguimos si queremos comprar, por ejemplo, algún vino, que nos asesores, que nos des algunos tips, si desconocemos del tema. Si quieres, en mi Instagram, Ferrer Food Experience, ahí lo buscan en Instagram, me siguen y yo contesto a todo el mundo. Me pueden mandar mensaje privado, no tengo bloqueado ni bloqueado a nadie, entonces me pueden mandar mensaje y yo les contesto de volada. Téngame paciencia, a lo mejor, si de repente lo ve mucha gente y me piden 200 personas a la vez, me va a tardar, pero en el mismo día les contesto a todos. Entonces, si tienen alguna duda, oye, estoy en, no digo supermercado, pero en tal supermercado y tengo dudas, ¿qué vino podría comprar? Y ahí les puedo ir dando recomendaciones o tips. Muchísimas gracias, Joaquín. Muy bien, gracias. Salud. Gracias, Ana. ¿Y si nos tomamos un café?